En primer lugar, quiero decir que cuando Paco me comenta y me propone esto, me hacía mucha ilusión el venir y dirigirme especialmente a los jóvenes. Yo les voy a comentar a ustedes, les voy a hablar del perfil del emprendedor, de cómo se inicia una microempresa, la financiación, cómo funciona, la experiencia, el futuro empresario, la ética. En primer lugar, les comentaré, por mi experiencia personal, este no es mi oficio, el perfil del emprendedor, del micro, el que empieza de cero, el soñador, el currante en estado puro, podría ser, son perfiles sencillos, pero muy comunes. Podría ser el mecánico que trabaja en una gran empresa y los fines de semana arregla los coches de los vecinos del barrio, pero los arregla tan bien que finalmente acaba poniendo un taller en el barrio, crecerá y posiblemente hasta se hará con el taller de su jefe. O el albañil que durante la semana pone ladrillos y los sábados y los domingos hace chapuzas o vende embutidos en los bares de su pueblo. Acabará poniendo un almacén de materiales de construcción o una tienda de embutidos. O el pastor, que le permite a su amo tener unas ovejas en el rebaño. Bueno, pues acabará creciendo más el rebaño del pastor que seguramente que el de su amo. Este perfil es el embrión de lo que será un pequeño, mediano o gran empresario. El artesano, el currante incansable, el soñador que mientras sueña trabaja, a diferencia de otros que solo sueñan. Recordad que Dios nos ayuda, pero no nos hace todo el trabajo. Los emprendedores suelen tener en común que deben ser muy trabajadores, muy buenos profesionales. Sin estas cualidades no tenemos nada en serio a la vista. La pequeña y mediana empresa vale lo que vale la persona que la dirige y el grupo que le rodea. El emprendedor, el futuro empresario, tiene que ser tan buen profesional, tan eficiente, que a sus clientes les sea difícil prescindir de él. Porque la confianza que deposite en él, sus clientes, eso será su futuro. Para el pequeño empresario no hay horario laboral estable. El reloj lo lleva solamente para atender la agenda de trabajo. Come y duerme cuando puede y siempre tiene quehaceres pendientes. En algunos casos el emprendedor no le importa tanto la actividad, explora distintos campos en los que luchar. La microempresa muchas veces se forma de una forma natural, muchas veces se forma casi sin proponerse. Imaginemos al currante, a ese loco maravilloso, a ese soñador que además de soñar trabajaba, y recordemos al mecánico que ganó la confianza de su barrio y empieza a desbordarle el trabajo y monta su pequeño taller. Pues ya ha nacido una pequeña empresa y un empresario. Financiación. El pequeño, el micro, es el más indefenso de los empresarios. Es el que empieza de cero, apenas sin recursos. Las primeras ayudas a las que recurre es su entorno familiar. Aunque nos hablen de ayudas, que saben ustedes que de vez en cuando nos hablan de ayudas para jóvenes emprendedores, primero tienes que demostrar que vas en serio. Tienes que tener un pequeño negocio ya en marcha y luego, con suerte, te prestan la limosna que tendrás que devolver seguramente con algún interés. Aquí empieza la lucha. Para obtener un pequeño crédito tienes que poner en riesgo el piso, si lo tienes, el coche, la nevera, el perro, los niños. Bueno, esto seguramente no, porque comen. Tienes que empezar a poner en riesgo el ahorro familiar si lo hay. Y tiene que trabajar la madre, los niños después de hacer las labores escolares, la abuela, el perro, todo el mundo trabaja. Todos trabajan en ese proyecto inicial.
Pero si ese proyecto, esa empresa sale adelante, la recompensa, la sensación de sentirse capaz es indescriptible. El loco seguirá soñando y trabajando y creciendo y su barco empezará a navegar. Y solo Dios sabe a los puertos a los que llega. Como empezamos sin nada y no tenemos los suficientes bienes para poder avalar posibles créditos, tenemos que ir con pies de plomo. Tenemos que invertir hasta donde tengamos la seguridad de poder llegar. Los meses caen, hay que hacer frente a los pagos. Ya tendremos tiempo de ampliar y de arriesgar. El miedo, esto es muy importante. El miedo, el empresario que no tiene miedo es peligroso para él mismo y para las personas que le rodean. El miedo es un elemento regulador que le ayuda a calcular los riesgos, a evolucionar con cautela y con la mayor seguridad posible. La precaución debe ser una constante permanente para un emprendedor. La experiencia. La única que tiene el pequeño, el micro, el futuro empresario, es con la que se inicia. La verdadera experiencia se la ganará a lo largo de su vida como empresario responsable. Se irá haciendo a sí mismo, aprendiendo cada día de su entorno. Siempre atento a la aparición de nuevas tecnologías, a cursos de formación, sin dejar de pasar las ferias de muestras, congresos, prensa especializada del sector, etc. Y sobre todo observando a las empresas, a su entorno, a las empresas de su sector, uniéndose asociaciones de empresarios. Todo eso se convertirá en una fuente de aprendizaje permanente. Casi siempre este luchador, este loco soñador, se inicia después de haber pasado, por haber adquirido algún tipo de formación en alguna empresa, familiar o no familiar. A veces se unen varias personas, se unen para iniciar un pequeño negocio. La asociación con otros profesionales facilita el inicio de una actividad empresarial, pero cuidado con los socios en las pequeñas empresas, porque todos quieren participar por igual de los beneficios, si los hay, y no siempre trabajan por igual. La lucha individual es más dura, pero compensa más. Las medianas y grandes empresas funcionan de otro modo. Son otros los factores que influyen, pero de eso ya les han hablado a ustedes mucho y les seguirán hablando. El futuro empresario, el muy competitivo, el muy profesional, el muy responsable y muy trabajador casi siempre sobrevive y ve la luz al final del túnel. El que no está dispuesto a la lucha, el que no sea capaz de enfrentarse al choque frontal en primera línea, se tendrá que conformar con tareas en la retaguardia, sobrevivirá como pueda, pero nunca alcanzará y experimentará la gloria del guerrero en primera fila. La ética, esto es muy importante en la empresa. El empresario debe mantener unas relaciones éticas con sus clientes, proveedores, trabajadores y con todo su entorno profesional. No vale todo por el todo. La ética como conjunto de valores positivos, lo bueno, lo justo, el deber, la virtud, ese código moral, conjunto de valores, le va a servir para ganarse el respeto de clientes y proveedores y de la competencia. Y la ética tiene que ser parte del valor de servicio, producto que ofrezca al mercado. Los comerciales, muy importante. Siempre hay que atender a los comerciales, porque nos mantienen informados de la renovación del mercado, de todo lo nuevo y todo lo que se va incorporando. Y por respeto al comercial, es una profesión muy dura, tienen que patear mucho las calles, las carreteras para hacerse un hueco en el mercado. Si no podemos dedicarles 20 minutos, le dedicamos 5. En varios casos los comerciales representan distintos productos de distintos fabricantes y si en un momento dado necesitamos algo que nuestro representante comercial no tiene, porque no lo representa directamente, lo busca por medio de otros colegas
y nos soluciona la papeleta. La labor del comercial ha cambiado mucho, porque ahora buscamos más mirando la pantalla, pero cuando se trata de compras importantes necesitamos tenerle delante. Si el comercial es bueno, si aguanta, si no revienta, acabará teniendo un conocimiento muy amplio del mercado, una gran cartera de clientes que le permitirá volar solo y tener su propia empresa. Un porcentaje muy alto de los comerciales les suele ocurrir eso. Equipo de trabajo. Es muy difícil, pero fundamental. Hay que rodearse de buenos profesionales. Es complicado encontrar mano de obra especializada, por lo que el pequeño empresario muchas veces tiene que formar a sus propios trabajadores. Las relaciones con los trabajadores han de ser serias y respetuosas. Un trabajador debe sentirse importante, valorado en su empresa. Debe tener un sueldo acorde con su trabajo, si es posible algún incentivo adicional que le implique y que le compense. El trabajador más rentable para una empresa es el que más y mejor hace su trabajo, por lo tanto, el que más compensación económica debe tener. Es corriente escuchar que todos los trabajadores deben tener el mismo sueldo para el mismo trabajo, y así debe ser. Pero no todos los trabajadores están igualmente cualificados ni tienen la misma capacidad de trabajo. Por lo tanto, igualdad en todo, en cobrar y en trabajar. Una forma de ayudar a los trabajadores en el desempeño de sus tareas son las herramientas. No hay que recortar en la inversión del utillaje, en las herramientas, en la tecnología, porque eso facilita su labor y su confort en el puesto de trabajo. Una nota especial para los educadores y para los jóvenes. En primer lugar, yo quiero mostrar, quiero mostrar a los educadores mi admiración y mi respeto, de verdad. Mi admiración y mi respeto, que con su saber y su paciencia van modelando la personalidad de sus alumnos. Todas las profesiones deben ser vocacionales, pero muy especialmente la de los educadores. A veces la compensación económica no es acorde con su trabajo y con su responsabilidad. Creo que son unos locos maravillosos los que yo admiro y respeto muchísimo. A los jóvenes estudiantes. Les animo a que sueñen, a que se impliquen, a que trabajen duro. El trabajo siempre da su fruto. Les confieso que les envidio de verdad, porque yo no tuve la suerte de poder estudiar lo que quería. En una buena universidad, en buenas aulas, buen material de estudio, buenos profesores, no fue posible. Hacía falta biberones y pañales, y eso era lo primero. Me hubiera gustado pues haber hecho, por ejemplo, arquitectura o bellas artes, para lo que me sentía capaz. Bueno, de hecho luego tuve la suerte en mi vida profesional de irme preparando para, bueno, estuve haciendo el ingreso a Bellas Artes, que en esa época se hacía una prueba. Para poder entrar había que hacer una prueba, que la llamaban el ingreso a Bellas Artes. Por entonces los estudiantes de arquitectura y los de Bellas Artes todavía sabían dibujar. No existían estos programas milagrosos que les hacen ahora gran parte del trabajo. No pudo ser por los biberones. A lo largo de mi vida profesional sí que pude practicar parcialmente pues ambas cosas. Y una confesión que me place mucho hacérsela a los jóvenes. Hace muchos años, cuando yo pateaba Madrid cargado de herramienta con mi coche, con mis 600, y pasaba cerca de algún colegio mayor de la ciudad universitaria y veía a los jóvenes entrar y salir, pues yo me afligía, lloraba de rabia y de desesperación, de impotencia, con la certeza de que nunca podía ser uno de ellos. Lo que estudié siempre lo compatibilicé con mi trabajo. Fue gracias a la ayuda de mi mujer, que también trabajaba, siempre fuera y dentro de casa. Cuando iniciamos nuestra aventura de trabajo, nuestra empresa,
bueno, ella dejó la empresa para la que trabajaba y se entregó en cuerpo y alma a este proyecto familiar. Para ella fue muy duro, seguramente en los inicios más duros que para mí, porque ella hacía el trabajo de la oficina, el trabajo de la casa, y muchas noches, como no le daba tiempo, tenía que hacer las tareas de contabilidad. Quiero pedir perdón por tanta nota personal, pero es que creo que todo esto forma parte del perfil del... Y es que lo importante es precisamente eso es precisamente lo que... Entonces yo espero que la máquina se ponga en marcha, que España vaya saliendo de este pozo, de esta depresión económica, y pronto sea un mal recuerdo. No queremos para nuestros jóvenes ni la inmigración exterior ni la interior por la que tuvimos que pasar nosotros en la España de los 60, cuando las fotos eran en blanco y negro, las maletas de cartón, y mucha gente firmaba con el dedo. Tuvimos que emigrar en todas las direcciones sin una vivienda digna de destino, ni siquiera indigna en muchos casos. Los jóvenes, hombres y mujeres, luchar por la igualdad, por un mundo más justo, que la balanza se mantenga siempre horizontal. Aún así, hay que tener presente que vivimos dentro de los ciclos económicos, que siempre hay años de bonanza, pero que después siempre vendrán las crisis. Por ello, el pequeño empresario tiene que tener previsión de las posibles contingencias negativas, que de forma natural tendrán que volver como vuelven las olas a la playa. Y finalmente, la pequeña empresa es una pieza, muchas piezas de la gran máquina que conforma el gran tejido empresarial, pero que sin esas pequeñas piezas la gran máquina no funciona. Basta ver el porcentaje que representan estas pequeñas empresas. La conclusión de todo lo que les he dicho a ustedes, de todo lo dicho, se puede resumir en resaltar la figura del emprendedor, de destacar su perfil, sus valores, que suelen ser muy comunes, la insistencia en el trabajo, en la ética, en la responsabilidad, que sin esto no podemos andar por el mundo empresarial ni por el otro. Recordemos a esos personajes sencillos, al mecánico, al pastor y al albañil. Todo lo dicho no es leyenda, no es de manual, es una historia vivida en primera persona. Si estos comentarios y estas vivencias personales sirven de referencia y les sirve de algo para alguno de ustedes, pues yo me sentiré feliz. Muchas gracias. Yo quería saber su opinión sobre si en España al autónomo se lo ponen fácil o no, dentro de crear la empresa y dentro de poder expandirse después. Bueno, si me da una segunda parte. La pregunta está muy bien y la respuesta pero en realidad todos sabemos cómo funciona el tema. La verdad es que, como comentábamos antes, el pequeño, el autónomo es el más desprotegido de todos los empresarios. Sin ninguna duda, se le facilitan muchas las cosas y cuando se le concede alguna ayuda, por lo que hemos dicho, primero tienes que tener puesto en marcha tu pequeño negocio. Y ya cuando lo tienes en marcha y ya puedes demostrar que aquello está funcionando, pues entonces ya pues ahí sabes que hay un margen de lo que te pueden dar, y te conceden lo que te concedan después de haber pedido 1000 papeles, estudian aquello y finalmente te dan lo que te dan, pero difícil, muy difícil. Pero bueno, eso no es problema, El luchador se pone a trabajar. Yo os animo a que trabajéis mucho, a que estudiéis, a que os metáis en la intimidad de vuestro cuarto, os encerráis con vuestro material de estudio y que trabajéis, que eso no falla nunca. Una segunda parte, ¿piensa que eso va a cambiar en el futuro o va a seguir así? Sí, lo que hablábamos de los ciclos, sabemos que quizá las cosas no volvamos a la locura del pasado, donde hemos tenido una punta de que la economía se disparó, pero ahora ha ocurrido todo lo contrario. Quizá no sea la curva tan marcada, pero sí, sin duda, esto no... Bueno, de hecho, muy despacio, pero de hecho ya estamos notando algunos cambios.
Buenas tardes, ya. Quería preguntarle, desde su experiencia pues, de vida, su experiencia laboral, su experiencia profesional, ¿cuánto cree que influye de porcentaje en una balanza la suerte que tengas, el talento que tengas, el estudio que has tenido, la formación que has tenido? ¿Y cuánto pondrías en otra balanza el trabajo, el esfuerzo y el estar concentrado en lo que? Es muy fácil. Mira, ahí también lo hemos dicho. El esfuerzo, el trabajo, el trabajo no falla nunca. Lo de la suerte, bueno, está ahí el que quiera hacer uso de si hay suerte, si no hay suerte, pero lo importante es que estés bien preparado, que te formes bien y que estés dispuesto a la pelea. Eso es lo fundamental. Te voy a preguntar si, como empresario, si tienes alguna persona contratada, que si prefieres que esté formado o que le formes tú. Bueno, pues verás, vamos a ver, porque también esto depende del tipo de actividad que tengas, porque sí que hay actividades donde hay profesionales de donde tirar, pero si hay algún tipo de profesión o de actividad compleja, que no es fácil el encontrar profesionales, no tienes más remedio que formarlos tú. Y para ello, nosotros, cuando elegimos una persona para formarla, lo importante para nosotros, en ese estudio inicial, lo primero que pensamos es que esa persona esté dispuesta a entregarse, a trabajar, a formarse. Ese perfil es importante. Es importante porque sabemos que si contamos con eso, va a aprender y le vamos a poder formar. ¿Y no te parece algo contraproducente empezar una empresa con las familiares o con amigos, si no hay intereses por medio? ¿A qué intereses te refieres? Que vuestra amistad, vuestra familia se vea afectada por cómo va la empresa. Bueno, es que normalmente, yo en mi caso, nosotros, yo soy un artesano, un currante, y tenemos, bueno, pues tenemos nuestra familia, tenemos el piso, tenemos no sé qué, tenemos que atender a cosas puntuales, pero tenemos una línea profesional en la que queremos evolucionar. Normalmente, todo el mundo se engancha, quiero decir que yo, Charo, mi mujer, se enganchó enseguida, mis hijos, se enganchó, mi mujer hacía, como he dicho antes, labores de contabilidad así durante mucho tiempo, después mi hija retomó esa carga y aún sigue con ella, quiero decir, toda la familia se implica, es una lucha. Sí, quería hacer una pregunta. En el proceso de ser pequeño a ser grande, cuando llevas un proyecto, una empresa, hay decisiones muy importantes que hay que tomar, que si salen bien, pues te pueden llevar al éxito y si no, pues te pueden llevar a la ruina, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuando es un negocio de familia, pues es difícil porque de repente no toda tu familia ve el negocio igual que lo puedes ver tú? ¿Cómo haces para tomar esas decisiones? ¿Cómo sabes que lo estás haciendo bien? Pues mira, eso es una tarea del día a día. Tú haces una pequeña inversión para tu empresa, como más o menos vas viendo por cómo van llegando los ingresos, eso te va dando una idea de hasta dónde puedes ir, dónde puedes llegar. Como eso se supone que es un proceso que va creciendo, pues cada vez el propio negocio te lo va diciendo. Y lo que no puedes hacer es lo que decíamos de este empresario temerario, este empresario que no tiene miedo. Ese es muy peligroso, porque es peligroso para sí mismo, porque se pone en riesgo, pero también pone en riesgo todas las personas que hay a su alrededor. Luego, esa precaución, ese temor inicial te va regulando. Es un proceso. De tal manera que yo os diría que no os compliquéis demasiado en el tema este. Centraros en el trabajo, en formaros, en prepararos. Que cuando os iniciéis en vuestra actividad, ya sea para trabajar por una gran empresa o para vuestro negocio particular, que cuando empecéis a trabajar, el día a día os va a ir marcando la evolución. Yo quería hacer una pregunta también. Hay pensadores, economistas, que defienden, Emilio Duro es uno de ellos,
defiende la figura del emprendedor de una manera diferente a la que la enfoca usted, en el sentido de que defienden que no es necesario una innovación completa y montar un negocio de tal manera que sea totalmente nuevo y nadie conozca, sino copiar aquello que está funcionando y mejorar pequeñas cosas o cosas que creas que pueden funcionar. ¿De qué manera consideras que es mejor algo totalmente nuevo o algo basado en algo que ya funciona? Bueno, vamos a suponer que estamos en marcha y que todas estas tecnologías que se nos van incorporando las vamos analizando. Recordemos lo que decíamos antes, es muy conveniente estar pendiente de las prensas especializadas, de los congresos, de las ferias de muestras. Todo eso naturalmente lo tenemos que ir incorporando en función de las posibilidades que tengamos, en función de veamos hasta dónde podemos llegar. La diferencia seguramente la marca. Cuando hablábamos, por ejemplo, del mecánico, lo que realmente le distingue en su barrio es su capacidad como profesional, porque la misma oportunidad que existe en ese barrio para él, existe seguramente para otros. Pero realmente lo que le distingue es su capacidad de buen profesional y el haber demostrado a sus vecinos que ha sido capaz de arreglar sus vehículos y con tanto pues que le ha ido creciendo aquello hasta que finalmente ha acabado poniendo el taller. Vale, como les decía antes, a la hora de las negociaciones con el empresario, ¿crees que se puede llegar a beneficio mutuo? Como... ¿Te refieres a la relación de trabajador-empresa? Y con otras empresas o proveedores, cualquier cosa. Bueno, por ejemplo, relación entre las empresas del sector, pues siempre es aconsejante. Nosotros las hemos tenido. Y la relación con el... que no acabo de entender del todo tu pregunta, la relación con el trabajador... Si son ganar. ¿Él? Si ganan los dos. Si ganan ambos. Sí, bueno, claro, tienen que ganar. En el caso del trabajador, ya hemos dicho que el trabajador, un empresario, tiene que ser muy respetuoso con su trabajador. Si no va a cumplir las necesidades que él tiene que cubrir en su empresa, pues no le va a servir y va a tener que seguir buscando. Pero vamos, el trabajador siempre tiene que haber siempre un buen rollo, que dicen ustedes, entre comunicarse bien y ambos tienen que adquirir su nivel de compromiso, tanto el trabajador como el empresario. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, voy a cortar porque seguro que si no seguís preguntando. O sea, no es bueno que haya pocas preguntas, pero tampoco demasiadas. Bueno, un fuerte aplauso, por favor.